BIC. Que el Señor les sea bendiciendo en este día, nuevo día de estudio. Amén. Vamos a hoy día a estudiar lección 75. Y hoy día es la última. La lección número 75 ya es en la última lección del libro de Hechos. Así que va a ser bien interesante poder terminar este libro. Usted lo ha leído, ha estado con nosotros y gracias a Dios por el tiempo que usted ha dado, el tiempo que ha estudiado. Sí, eh, en este tiempo usted se ha adquirido de parte de bendición de Dios. Siga estudiando, busque. Y si aún le gustó el libro de los Hechos, métase más profundamente, haga un repaso, busque usted otros libros de apoyo y le va a interesar demasiado. Le va a interesar demasiado. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que hemos podido hacer de poder estudiar este libro. Amén. Padre, te bendecimos, te glorificamos por el tiempo que tú nos das, por el momento que tú nos das de leer tu palabra. Gracias. Hemos de terminar ya quizás un libro, Señor, un libro más de tantos estudios. Pedimos que tú nos seas bendiciendo a través de ello. Apaciónanos, encántanos en la dulzura y la belleza de tu palabra, Señor, y que tu palabra se haga verdad en nosotros. Pedimos tu bendición para nuestras vidas a través de tu palabra, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bien, lección 75, Hechos, capítulo 28, versículo 17. Dice así la palabra del Señor, ya que está en Roma ahora. Y dice, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, pero para veros y hablaros. Porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni han venido algunos de los hermanos que hayan denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Es decir, eran reuniones larguísimas. Larguísimas. Y, oiga, uno predica una hora, está hablando una hora, está exponiendo una hora y queda, pero todo el día eran larguísimas, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado.
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Está contundente el corazón. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se convierta, y yo los sane. ¿Sabéis pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios? Y ellos oirán. Vamos a empezar con la ayuda. Me marca en el versículo 20 la esperanza de Israel. Es el reino mesiánico de Jesús de Nazaret. La esperanza de Israel era el Mesías. Y el Mesías había llegado, el Mesías, anunciado por los ángeles en un evento maravilloso, especial, testificado aún por una estrella, reyes que vienen a saludarlo, pero ellos no lo quisieron ver. No quisieron ver aún el nacimiento, los hechos del Mesías, las obras maravillosas del Mesías. No quisieron ver nada. Bien, esa era la esperanza del pueblo de Israel. En el 21, Pablo dice, había sufrido una intensa persecución y los judíos romanos expresaron sorpresa por su notoriedad. No había llegado a ellos, porque no le había llegado ningún informe qué pasaba con Pablo, pero sí sabían que estos cristianos estaban dándole problema a los judíos. Ese era el problema. En el 22, estos judíos romanos no habían oído hablar de Pablo de Tarso, pero habían escuchado muchas noticias negativas acerca de la secta cristiana. 23. Apoyando su argumento en la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el Mesías y su reino, Pablo presentó la evidencia de que estas cosas se referían a Jesús. Algunos sentían, creían, sí, concordaban las cosas, pero otros, no puede ser, ese no puede ser el Mesías. Del 25 al 28, el mensaje que cierra el libro de los Hechos es que los judíos de los días de Pablo, desde Jerusalén a Roma, rechazaron a Jesús como su Mesías. Lo rechazaron. Algunos aceptaron, muy pocos judíos creyeron. Pero algunos creyeron, pero también tenían un problema. ¿Y cuál era el problema? Que querían vivir bajo las leyes judías. ¿Ya? Querían la circuncisión y todo lo demás. Algunos lo rechazaron, otros sí también creyeron a su manera y otros sí creyeron, pero muy pocos, muy pocos. Rechazaron a Jesús como Mesías. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén hasta Roma. Se llegó a donde estaban todas las sinagogas, a lo más lejos. Se les predicó, Pablo entró a la sinagoga, le enseñó, le mostró, pero no, aún con las escrituras, no quisieron ver. Entonces rechazaron a Jesús como Mesías. Naturalmente algunos judíos creyeron, pero la antorcha del Evangelio pasó de la mano de la nación judía a los gentiles. No solo el cristianismo se había difundido entre Jerusalén y Roma, sino que también había dejado de ser una religión exclusivamente judía. Ya no es una religión exclusivamente judía para convertirse en esperanza para todas las naciones. Ya no solamente Israel, sino ahora es la iglesia, esperanza para todas las naciones. El mismo Pablo explica brevemente esta transición en Romanos capítulo 9. Capítulo 9 hasta el capítulo 11. Ya, este me da para el final. Y ya para ir terminando, bueno, no tengo una ayuda que quiero ver. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo en el 28 habla acerca, y hay una palabra clave que es la salvación. ¿Sabéis pues
que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. La riqueza literaria, la palabra salvación. Salvación, sus significados: rescate, liberación, seguridad, entrega, salida, preservación. La palabra salvación es rescate, liberación, seguridad, entrega, salida y preservación. ¿Ya? Preservación. También dice... hay otras también, otras situaciones de palabra. ¿Ya? Pero en ese sentido se marca la salvación. Y cuando lo dijo, cuando se lo explicó, cuando habló con ellos, dice, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. No, ni ellos mismos se ponían de acuerdo. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y ahí se acaba la historia. Y eso es el libro de los Hechos. La ayuda me dice, el término reino de Dios no es tan propiamente, no es tan prominente en los Hechos como en el Evangelio de Lucas. ¿Ya? Es decir, aparece más en el libro de Lucas la palabra reino de Dios. Pero en el libro de los Hechos termina con la enseñanza del reino. Jesús predicó y reveló el reino. Jesús predicó y reveló el reino. Los apóstoles predicaron y revelaron el reino en los Hechos. Este libro presenta a Pablo perseverando en la predicación del reino. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué historia! Llega a Jerusalén, ahora va a estar 2 años en una casa alquilada. Pero en estos 2 años que está ahí Pablo, ¿qué está exponiendo en sí la predicación? La otra ayuda me dice, el autor no informa al lector sobre el resto de la historia de Pablo. No cuenta qué pasó más adelante, aún de Pablo, aún qué pasó y qué pasa con los otros apóstoles, si la están pasando mal. No, en Lucas sí, aquí se escribe más de la vida de Pablo, porque Lucas sigue a Pablo y Lucas es el escritor. Si no, Lucas hubiese seguido a Pedro o a Jacobo o a otros apóstoles, hubiese seguido escribiendo la historia. Pero se fue directamente con Pablo y se fue siguiendo esta historia y fue siendo el escritor. Lucas es el escritor. Curioso. ¿Ah? Alguien que va registrando todas las cosas y que eso es una ayuda importante para esto, para lo que hoy día, tener este libro. Si Lucas no hubiese escrito, no hubiese tenido ese tiempo, esa genialidad, esa gracia de escribir. Acordemos que tampoco muchos tenían estudios para poder escribir, o también los medios, porque para tener este papel, hoy día el papel anda botado, compramos un cuaderno y a veces lo botamos así. No, era difícil tener papel, era difícil tener tinta. Había que darse tiempo e invertir para escribir los datos, y estos datos fueron escritos por Lucas. Ahí estuvo Lucas y siguiendo y estando con Pablo, y por eso esos registros quedaron hasta el día de hoy. Qué importante fue Lucas. Qué importante fue Lucas, ¿ya? Entonces el autor no informa al lector sobre el resto de la historia de Pablo. Lo importante para él es mostrar la difusión del Evangelio desde Jerusalén hasta el corazón mismo del Imperio Romano. Allá llegó el Evangelio. Hasta el corazón mismo del Imperio Romano. Un imperio, llegó el Evangelio al corazón del imperio. ¿Qué cosa?
al corazón mismo del imperio llega el Evangelio. Entonces, ahí nosotros podemos ver y decir, qué importante es la predicación, ¿no es cierto? Qué importante son estos hechos. Qué importante es el Evangelio. Llega, a ver, donde tenemos un emperador, si no me equivoco, era Nerón, sí, parece que era Nerón, por ahí lo tenía. Parece, a ver, voy a revisar. Sí, parece. Y este Nerón, acordémonos, claro, Nerón, el primer emperador que persiguió al cristianismo en Roma. Y allá llega Pablo. Y persigue al cristianismo en Roma. Y el cristianismo se entabla aún más fuertemente con Pablo en Roma, para que no acabe. ¡Wow! El emperador perseguía el cristianismo y quizás pensaba este Nerón perseguirlo hasta lo más extremo, pero el cristianismo estaba trabajando muy fuertemente aún en la oposición del emperador. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas uno va aprendiendo en este sentido? Veamos una citación de la personalidad, obra y teología de Pablo. Vamos a ver personalidad solamente, ya no la obra, porque la obra ya la hemos estudiado. Y vamos a ver qué me dice un diccionario bíblico, ¿sí? Dice así: en el libro de los Hechos, en la epístola de Pablo, se revela su carácter. En el libro de los Hechos y en la epístola de Pablo se revela su carácter y el inmenso valor de su obra. Es difícil retratar esta naturaleza tan diversa y cuya conversión no hizo sino que acentuar su ardor religioso. Su ardor religioso. Un apasionado, pero si él era el perseguidor, y no le importaba recorrer distancia por perseguir a la iglesia, ahora por difundir el evangelio va a hacerlo de la misma manera. Oiga, y eso nos lleva a una situación. Una vez escuché a un pastor y decía, porque hizo una vigilia y todo lo demás, y los hermanos se iban temprano. Muchos de los hermanos se iban temprano y el pastor dijo, oiga, y ustedes muchos estaban en el mundo y pasaban 2 o 3 días en fiesta, ni dormían, por tomar y por hacer todo lo que se hace en una fiesta, pero cuando están para alabar al Señor, no tienen tiempo. Se acuerdan que tienen que ir a trabajar, se acuerdan que están cansados, no, es que tienen que dormir, que no le da el cuerpo. Pero antes, ¿qué pasa? O tiempito atrás, ¿qué pasa? Entonces, lo que antes hacían quizás despavoridamente su pasión, después pierden esa pasión para la iglesia. Pierden esa pasión para la iglesia. Pero Pablo no. Pablo, él persiguió a la iglesia, ahora es un apasionado de predicar el evangelio. ¿Ya? Comprendiendo de un golpe y de una manera total la verdad, extrajo de ella las lógicas consecuencias. Su corazón quedó igualmente prendido, lo mismo que su inteligencia, y el fervor de sus sentimientos fue igual al vigor de sus razonamientos. No se achicó Pablo. No, es que ahora soy cristiano, no, es que ahora no puedo, no. Es que ahora como soy cristiano no tengo tiempo. No, voy a la reunión, a veces llego atrasado, siempre llego atrasado, pero voy. Pero en su vida pasada se daba, pero ni llegaban a la casa. Pero ahora no tienen tiempo. Bueno, esos son para aquellos que son no son tan apasionados. El mensaje para aquellos que no son tan apasionados. Qué importante guardar esa pasión. Sí, a veces usted conoce el término. El término que marca la palabra que ya uno ha dejado su primer amor.
Y dejar su primer amor es que se ha metido en otros amores. Tiene la vista puesta en otros lugares. ¿Ah? Y eso ha enfriado su pasión. Eso ha enfriado su compromiso, ha enfriado aún su tiempo para la obra. Ha enfriado eso, se ha puesto más frío, ya no le da lo mismo ir, no, y no, es que ya no voy a ir, no, es que ya me siento mal, ya estoy cansado, no voy. O Dios nos está mandando una labor, no, Señor, no, manda a otro, Señor. No, yo no puedo, que lo haga otro. Qué terrible es eso, qué terrible. Pero cuando le da el momento de aplicación, arriba, oiga, ¿he escuchado, hermano? Se lo digo, ¿he escuchado, hermano? Han hablado de la palabra, han tocado textos de la estudiar, hermanos, que hay que estudiar, hay que leer, hay que estudiarse la palabra. Y también se han excusado. Yo no vengo a la escuela dominical, pero el Señor también me está hablando a mí. ¡Wow! Son capaces de hablar, pero saben que no han cumplido. Saben que no han cumplido, y eso sí que es chocante. Es como también decir, hermano, ¿va a haber escuela dominical? ¿Cuándo? Nunca han venido a la escuela dominical. Es como medio raro en ese sentido. Gente y personas media especiales. Y nos llama la palabra, y vemos en Pablo un ser apasionado. Un ser apasionado. Expone simultáneamente el aspecto práctico y teórico de la verdad, explicando las doctrinas con una dialecta consumada, en tanto que introduce el cristianismo en la vida diaria con una sabia habilidad. Este hombre sensible, ardoroso, que conocía en ocasiones el éxtasis, no dejó de profundizar en su enseñanza, capaz de llegar a las más altas cumbres del pensamiento religioso. Es, sin embargo, un hombre de acción, no solamente de bla, 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 no, de acción. Y eso, y cuando hablamos de acción, tú sí seas sí, tú no seas no. Hermanos, yo voy a ir, voy a estar con ustedes, hermanos, voy a estar allá y cumplir. Y que te conozcan que eres un hombre que cumple, que tienes acción, que no te quedas detenido. No, que podríamos hacer No. Una cosa que he aprendido. Y cuando hablamos de acción, es aprender y ver que las cosas, los hermanos se incentivan cuando usted, un ejemplo, nosotros teníamos un piso rojo, todas las salidas hacia afuera, piso rojo, era concreto con tierra roja. ¿Y a qué llegamos? Hermanos, queremos colocar cerámica. Ya empezamos a hacer un apoyo, se hizo una rifa y todo lo demás, pero ¿sabe en qué partió la acción? ¿Cómo se marca la acción? Es que antes ya de entregar la rifa, ya picamos el cemento. No esperamos que llegara la rifa y picar el cemento. No. Hermano, vamos a hacer una rifa para hacer eso y picamos el cemento. Acción, se picó el cemento, se sacó todo eso. Y llegaron colaboraciones antes de la rifa. Y antes de vender la rifa ya teníamos colocado el piso. ¿Se da cuenta? Y llegó la plata iba llegando, los hermanos empezaron a traer la rifa vendida, las cooperaciones, habían aportes, y con las rifas que venían vendiendo, si los hermanos estaban apurados vendiendo rifas, se hizo antes de tirar la rifa. Acción, no solamente quedar en palabras, podríamos hacer esto, vamos a ver, no, acción, hagámoslos, accionar. Los hermanos, cuando usted ve su acción, ellos se comprometen, ellos se mueven. ¿Por qué? Porque están viendo que sí se va a hacer. Qué importante ser un hombre o una mujer de acción. También Pablo estaba sometido totalmente al control del Espíritu de Dios. Esta naturaleza intelectual
y espiritual, rica y ardiente y pura, fue usada por Dios para el apostolado a los gentiles. A los gentiles. Qué increíble, hermano. Cómo Dios cambia a un hombre. Cómo Dios ve a alguien. ¿Ah? Ve a un apasionado y Dios dice, a él lo voy a usar. Él es de palabra, no se ve a quedar atrás. Y sabe, a veces yo veo hermano, a veces, y sí, veo hermano con mucho conocimiento. Yo a veces digo, ¿por qué, Señor? Me corro yo y tome. Pero no está esa pasión. Tienen el puro conocimiento. Y cuando uno habla, wow, 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 y uno a veces se queda callado. Dice, este hombre me mandó toda la artillería, me mandó todo el conocimiento para que yo sepa que. Pero después va viendo uno, no está esa acción. Está el puro conocimiento, pero no está la acción, no está la pasión, no está el querer, no está el querer entregar el tiempo, están sus planificaciones. Wow, y uno dice, ya. Puede haber mucho conocimiento, pero falta lo otro, el querer, el hacer. Mi primer amor no he cambiado, no lo he cambiado por sencilleces. No estoy mirando otras cosas, estoy mirando y sigue siendo Jesús mi punto. Esa es la diferencia. Y concerniente a Hechos, para ir terminando, a todo el libro de Hechos dice, las investigaciones modernas han dado evidencia de la notable exactitud histórica de Hechos. Hemos visto, hablamos de reyes, gobernadores, aún situaciones geográficas, todo eso. Entonces hay una exactitud histórica de Hechos. La concordancia que había sido muy debatida entre Hechos y la epístola de Pablo, ha sido vindicada con éxito. El libro de los Hechos ha sido escrito con un literato de gran talento, Aún se acuerda cuando hablábamos cómo Lucas hablaba del barco, de la embarcación, de los vientos y todo lo demás. Es de precisión, de un conocimiento, no es cualquier cosa y, no sé, se está desarmando el barco. Yo hubiese colocado, se está desarmando la cola del barco, se está desarmando la punta del barco, no entiendo. Pero Lucas tenía ese conocimiento y estaba bien escrito. Los lugares o las citaciones de los reyes, de los gobernadores, todo lo quedaba registrado en ese sentido. El libro, de hecho, ha sido escrito con un literato de gran talento, que provee los datos que explican la rápida y expansión del cristianismo. Que provee los datos que explican la rápida expansión del cristianismo. Ahí sí. Durante 33 años que siguieron a la comisión de Cristo y a los apóstoles. Lucas habla desde el nacimiento hasta la muerte de Cristo, la ascensión, pero no se queda ahí, sino se escriben 33 años más. 33 años más adelante. 33 años más de historia que quedan registrados en la Biblia. Y con exactitud. ¿Lo pueden negar? No se puede negar. ¿Existieron? Sí, existieron. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos un libro maravilloso y especial. Qué importante, haber estudiado este hermoso y bello libro. Tengo, para que usted sepa, para ir ya viendo los otros libros, tengo este Nuevo Testamento que es de estudio y él me marca, me hace una cronología. No sé si lo puede. Ahí está la cronología. Me hace una cronología. Ahí está, Nuevo Testamento. Es de estudio y Salmos con una versión moderna. Muy, muy exquisito, muy bello. Y me marca que me dice de la siguiente manera: el orden cronológico más probable de las 13 cartas que llevan el nombre de Pablo parece ser el siguiente: el orden cronológico.
Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Gálatas, Primera, Segunda de Corintios, Romanos, Filipenses, Filimón, ¿ya? Colosenses, Efesios, Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo. Vamos a seguir este estudio, ¿sí? Vamos a seguir este estudio y vamos a, entonces, cuando usted quiera seguir y avanzar, vamos a empezar con Primera de Tesalonicenses. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer y vamos a estudiar las cartas que envía Pablo, Primera de Tesalonicenses. Gracias, gracias. Hemos terminado el libro de Hechos y que el Señor le sea bendiciendo. Gracias por seguirnos, gracias por estudiar y que sea de bendición. Estudie, por favor, estudie, lee, cualquier pregunta. A veces, y eso me ha ayudado bastante en los estudios. Yo me hago cualquier pregunta, una palabra que no entiendo, o significado, o aparece el nombre, investigo quién era. Y eso me ha ayudado bastante de que, de no solamente el nombre y pasar, a veces los nombres nos dan historias que hay ahí, hay historias, y esa historia nos revelan quiénes son aquellos personajes, con quién estamos hablando, quiénes son, los vamos conociendo. O también las situaciones geográficas, también ha sido importante poder estudiarla. En la distancia, cuánto se demora, muchas cosas, los tiempos que se vivía, qué es lo que estaba pasando. Es muy importante seguir de esa manera la historia. El Señor le bendiga y que sea de bendición y la paz del Señor sea con ustedes. Gracias.